En esta ocasión vamos a hablar de El laberinto de la soledad. Este es uno de los libros más importantes de Octavio Paz, no tanto porque sea el de mejor calidad, sino porque representa muchos aspectos de la mexicanidad y en México se ha convertido en algunos institutos y escuelas en un libro de texto. De inicio, es indispensable recordar que Octavio Paz estuvo preocupado por todo lo mexicano y que sus reflexiones surgen a partir de la idea de lo que somos como mexicanos y se expanden para analizar lo que significa la filosofía, la literatura, el arte, las manifestaciones plásticas, todo ese tipo de cosas. Pero la preocupación fundamental de Octavio Paz es, ante todo, México y lo mexicano. El laberinto de la soledad tiene una estructura que va de lo particular a lo general. Con esto quiero significar que los capítulos del laberinto de la soledad empiezan con la reflexión de Octavio Paz acerca de su estancia en los Estados Unidos. Posteriormente, analiza la situación de los pachucos. Después, estudia la situación de los mexicanos. Y por último, ve cuál es el caso de todos los seres humanos. De modo que la reflexión es de carácter personal y termina siendo una reflexión de carácter universal. Cuando se publicó El laberinto de la soledad en 1950, de inmediato vinieron muchas críticas acerca del contenido del laberinto. Estas críticas surgieron por dos circunstancias. Número uno, y en ese caso muchos de los críticos tenían razón, porque se decía que El laberinto de la soledad era una mezcolanza de política, economía, historia, filosofía, antropología, literatura. Y en eso tenían razón. Pero no consideraban el segundo aspecto, que El laberinto de la soledad es, ante todo y sobre todo, un ensayo literario. Con esto quiero dar a entender que un ensayo literario es una forma artística en la cual caben cualquier tipo de disciplinas y de cualquier manera. Una de las características fundamentales de El laberinto de la soledad como ensayo y de todo ensayo es que en esta forma literaria puede caber absolutamente todo. Y cuando digo absolutamente todo, lo quiero dar a entender de manera literal, es absolutamente todo. Les pongo un ejemplo. Cuando habla Octavio Paz acerca de el ninguneo, comenta una anécdota que sucedió en su casa. Dice que la empleada doméstica estaba limpiando algo en un cuarto contiguo. Cuando Octavio Paz escuchó un sonido, preguntó: ¿quién anda por ahí? Y la empleada contestó: nadie, señor. A partir de ahí, Octavio Paz empieza a hacer un análisis de lo que significa nadie en el lenguaje y cómo utilizamos nadie los mexicanos. Pues bien, un crítico que no quiere a Octavio Paz dice que ¿cómo era posible que Octavio Paz utilizara en su ensayo dichos de criada? Con esta afirmación, que yo la considero totalmente insolente, el crítico literario estaba mostrando que no entiende lo que significa un ensayo. En un ensayo literario puede haber cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y eso es lo que existe en este ensayo literario. Es, ante todo, y lo dice Octavio Paz, una pregunta personal y es una respuesta personal. Leo. Voy a insinuar una respuesta que quizá no sea del todo satisfactoria. Con ella no pretendo sino aclararme a mí mismo el sentido de algunas experiencias y admito que tal vez no tenga más valor que el de constituir una respuesta personal a una pregunta personal. Por lo tanto, Octavio Paz está diciendo con esta afirmación:
En el laberinto de la soledad, yo, Octavio Paz, un mexicano que fui a los Estados Unidos y que estuvo en Europa, estoy intentando lo que significa estoy intentando dar una explicación de lo que significa ser un mexicano que se ha alejado de su patria. Lo que yo estoy proponiendo es una interpretación de lo que significa la mexicanidad. El laberinto de la soledad, pues, es explicar la mexicanidad, pero no desde cualquier punto de vista. Octavio Paz explica la mexicanidad a partir de un concepto, el concepto de soledad. Escuchen lo que dice Octavio Paz. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. En estas líneas está el contenido completo del laberinto de la soledad. Me explico. Lo que Octavio Paz intenta decir en el laberinto de la soledad es lo siguiente: que los mexicanos y todos los seres humanos nos encontramos en un estado de soledad. ¿Y por qué estamos en esta circunstancia? Porque a partir de la modernidad, los mexicanos y todos los seres humanos, por medio de la razón, nos hemos alejado del mundo, considerado como un conjunto de elementos míticos que se interconectan. La propuesta fundamental del laberinto de la soledad es: los mexicanos y los seres humanos podemos dejar la soledad en la que nos encontramos a partir del amor y de la poesía. Y el razonamiento de Octavio Paz es de carácter metafísico. Por lo siguiente: según las ideas de Octavio Paz, todos los seres humanos en algún momento estuvimos compenetrados en un mundo en el que las plantas, los animales, las nubes, todos los seres estábamos unidos, y que por alguna extraña circunstancia abandonamos ese mundo. E incluso, dice Octavio Paz, hay dos casos en los cuales los mexicanos hemos estado unidos a la naturaleza y por lo tanto hemos mantenido ese vínculo con el mundo mítico. El primer caso fue con los calpulis en el mundo azteca. Según la percepción de Octavio Paz, un calpuli era una organización social que giraba alrededor de la siembra, pero al mismo tiempo el calpuli era una organización social que permitía que los seres humanos se comunicaran. Ese fue el primer caso. El segundo caso, dice Octavio Paz, fue la Revolución Mexicana, en la cual los mexicanos trataron de buscar una reconexión con la tierra, porque la Revolución Mexicana, como todos nosotros recordamos, fue la lucha por la tierra. De modo que considerar al laberinto de la soledad como un estudio antropológico, sociológico o filosófico no nos llevará absolutamente a nada. Lo que tenemos que hacer es considerar al laberinto de la soledad como un ensayo literario en donde Octavio Paz dice que a través del amor y a través de la poesía, los mexicanos y todos los seres humanos nos podremos reintegrar a un mundo mítico del cual en algún momento salimos. Con esto terminamos la charla de hoy y nos escuchamos y nos vemos en alguna otra ocasión.